se sabe. Vamos a analizar el tema más importante del día, que ha sido la audiencia que llevó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaba programada para el 2 de febrero. Y bueno, se ha escuchado a todas las partes, se escuchó a la defensa del Estado, que reiteró que el indulto a Alberto Fujimori ha sido un indulto humanitario y que las condiciones carcelarias agravaban su estado de salud y por eso es que se dio este indulto. Rechazaron en todo momento que haya sido un indulto político. La Corte escuchó todo el tiempo, todos los alegatos. También estuvo Carlos Rivera y la señora Gloria Cano, que representaban a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Porque lo que ha hecho la audiencia, lo que ha hecho esta Corte es ver el seguimiento de la sentencia tanto de Barrios Altos como La Cantuta. Y aparte estuvo también los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entiendo es una especie de fiscal en este caso, que acusa. Y interesante porque el representante de la Comisión Interamericana muy claramente pidió a la Corte, al juez de la Corte, revocar, y usó esta palabra, revocar el indulto a Alberto Fujimori y la gracia, también la gracia presidencial que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Navidad, que nos sorprendió a todo el mundo. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron todas las partes en este caso. El Estado cumplió con juzgar y sancionar al presidente Fujimori, hecho que ha sido valorado positivamente por la Honorable Corte. El Estado sostiene que la pena privativa de libertad no puede ser una pena de muerte encubierta. El Estado repudia la ley del talión y reafirma su derecho a otorgar indultos humanitarios aún a los condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Queremos denunciar que la resolución suprema emitida el 24 de diciembre último, por la cual se concedió indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori, fue resultado de un pacto político que consistió en la liberación indebida de una persona condenada por graves delitos, a cambio de impedir la vacancia en el puesto de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de la República, junto con un grupo parlamentario del fujimorismo, negociaron los derechos de las víctimas que representamos. Que en la tramitación de indulto y derecho de gracia han habido datos que nos han llamado la atención, como por ejemplo el récord de los cuales se llevó a cabo el indulto, 13 días, comparado a otros trámites de indulto que duran un promedio de 111 días. El Colegio Médico Perú, el Colegio Médico Peruano, en su revista oficial ha señalado que el informe de esta Junta Médica no había cumplido a cabalidad los preceptos de rigurosidad científica y el cumplimiento de las normas éticas, por lo que la legitimidad profesional es realmente cuestionable. Ha sido concedido sobre la base de razones estrictamente políticas. Un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales, que no justifican el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario por esta causa de enfermedad grave, como consecuencia de que las condiciones carcelarias estuviesen agravando esa condición de salud. Es de público conocimiento, señores, las condiciones magníficas que tenía el señor Fujimori en el establecimiento penal de Barbadillo. No solamente por la extensión de cerca de 400 metros cuadrados de una celda, sino por las visitas ilimitadas y en todo horario. Bueno, ahí estaba Carlos Rivera, defensa justamente de las víctimas, pero para analizar esta audiencia que se llevó en San José de Costa Rica, quiero dar la bienvenida a Iván Montoya, que es ex procurador anticorrupción y asesor del Instituto Legal y de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Iván, muchas gracias por acompañarme en Todo Se Sabe. Y en principio, comentar que esta audiencia, digamos, me comentabas en el corte, muy curioso que los jueces no hicieran ninguna pregunta. Sí, era uno de los elementos que parece ser curiosas de esta audiencia, el hecho que
los magistrados prácticamente no hayan hecho ninguna pregunta. Es habitual que este tipo de sesiones los magistrados hagan preguntas continuas a todas las partes, y no ha habido mayor requerimiento de preguntas a las partes, solo una de corte solo para precisar un punto, pero en realidad no ha habido mayor interrogatorio o cuestionamiento a las partes para poder indagar un poco más algunos puntos, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar, digamos, ese silencio que ha asumido la Corte, escuchando, viendo qué va a pasar? ¿Indicaría que ya hay una posición sentada o todo lo contrario? Una posibilidad, que es por la cual me inclino, es que creo que la Corte está segura de su posición. Ajá. Y creo que tiene los hechos bastante claros respecto de, por lo menos, de la situación en la que se ha dado esa resolución suprema que concede el indulto y el derecho de gracia. Y lo único que va a pensar en estos días, estoy especulando, es la forma como lo va a argumentar y cómo lo va a pedir seguramente al final. Pero creo que ese silencio mostraría que los hechos los tiene claro y la posición más o menos clara, ¿no? Eso es una hipótesis, creo que a la cual más me aproxima, ¿no? ¿Tú crees que para la Corte, para los jueces de la Corte que han escuchado muy atentos durante hora y media, poco más, el indulto fue un indulto político y no humanitario? Primero creo que es así porque es un caso muy importante. Tengo la impresión que este es un caso en el cual la Corte nuevamente va a hacer algunos añadidos innovativos a su jurisprudencia, y es muy importante porque tengo la impresión que va a sentar un precedente para otros casos en los que haya en América Latina algunos condenados bajo estas características y que están próximos a tener edad avanzada y puedan ser susceptibles de algunos indultos o derechos de gracia. Entonces creo que es el momento oportuno para pronunciarse. Por eso mismo me sorprende aún más el silencio o la escasa cantidad de preguntas en este caso. Entonces pareciera ser que es un tema que lo tiene claro, ¿no? Bueno, pero no hay precedentes, como bien señalas, de que la Corte Interamericana se haya pronunciado específicamente sobre un indulto en un país, ¿o sí? No exactamente sobre la palabra indulto, no, pero sobre una serie de instituciones o mecanismos que apuntan a algo de la misma naturaleza del indulto, sí, clarísimo. No sobre el indulto de carácter humanitario. Sobre un indulto de carácter humanitario, hay que subrayar eso segundo, no hay un pronunciamiento aún de la Corte. Tampoco de indulto, pero el indulto a secas gozaría de una naturaleza semejante al de una amnistía, al de una, por supuesto, no una naturaleza penal igual, pero una naturaleza respecto del corte de un proceso, respecto del corte de la averiguación de determinados supuestos, sí. Por lo tanto, creo que la anterior jurisprudencia de la Corte en una serie de puntos sobre el indulto ya lo tiene claro. Es decir, un indulto normal jamás correspondería en un caso como este. Lo que genera el problema es el carácter humanitario que puede tener este indulto. Es ahí donde puede haber algún tipo de discusión o de debate. ¿Qué te pareció la defensa del Estado, ¿no? La defensa de los abogados del Estado, que señalaban que el indulto fue totalmente humanitario, que se cumplieron todos los requisitos legales? ¿Fue una defensa legalista más que de fondo? La primera parte de la defensa me sorprendió. Era una defensa estrictamente procesal. O sea, no entró al fondo. Casi la mitad de la exposición la dedicó a esgrimir una falta de legitimidad para obrar. Es decir, ustedes no han tenido el derecho de acudir aquí porque han tenido que agotar los recursos internos del Estado. Tienen ustedes los mecanismos y no los han agotado, no han esperado. Algo que el representante de la comisión lo respondió directamente. Parecía claro que ese no era el argumento que podría parar un pronunciamiento de la Corte. No se trata de un proceso que se inicia en el Perú y que se nos hubiera exigido que agotemos el proceso penal, que agotemos algún amparo, algún habeas corpus. Se trata de una audiencia de supervisión respecto de una sentencia que se ha pronunciado la Corte. Por lo tanto, estamos en fase de ejecución de sentencia. No hay nada que agotar como recursos internos. Es simplemente evaluar si todo lo que se ha hecho en el Perú, en este caso la decisión del presidente Kuczynski de indultar,
está dentro de los alcances respetuosos de la sentencia en casos Barrios Altos y Cantuta, o no cumple con las exigencias de esa sentencia. Es simplemente ese hecho. Es normal, porque no cabe el argumento efectivamente de legitimidad para obrar. Ahora, eso es lo primero que me sorprende. Un argumento que me parece sinceramente inútil. Ahora, Carlos Rivera, durante su argumentación, él va mucho al plano político e insiste en el tema de que este fue pues un indulto negociado y comenta durante su exposición que el presidente salvó de la vacancia presidencial gracias a que los votos de Kenji Fujimori pudieron ir hacia ese punto. Sin embargo, desde la defensa del Estado se habla de que son puras especulaciones, teorías de la conspiración y no hay más pruebas, digamos, fehacientes de que eso haya sido así. No sé qué opinas del argumento de Rivera. Creo que el argumento de Carlos Rivera, que es importante respecto de darle el contexto en el cual se concede este indulto y esta gracia presidencial, más importante que denotar el contexto político en el que se dio, que ya es una forma también de contextualizar el hecho, es ir denotando una serie de pasos que implican el no respeto al procedimiento que se sigue. Cuando entre Carlos Rivera y la otra abogada, Gloria Cano, muestran la rapidez del procedimiento, muestran los cambios de norma para que permitan la presencia del abogado tratante, notas por lo menos cuestionamientos desde el punto de vista de la transparencia, de la objetividad, de la imparcialidad. Más que hablar de que esto fue una decisión política, lo que al final está impactando es en decir que fue una decisión que no respetó la transparencia que todo acto administrativo requiere, no respetó la objetividad ni la imparcialidad, que son como requisitos, si tú quieres, de contextos procedimentales, de garantías procedimentales de todo acto administrativo que se requieren, más allá del fondo, es decir, más allá del acto médico. El acto médico puede ser válido, o sea, mejor dicho, el acto médico puede ser verdadero, o sea, el diagnóstico puede ser verdadero, no lo sabemos, pero está viciado porque se llevó a cabo con una serie de procedimientos que no corresponden a la dación de un acto de naturaleza administrativa, ¿no? Bueno, pero lo que uno diría en la defensa, digamos, del indulto es que finalmente lo que va a pesar en este caso es el expediente médico al que sí tiene acceso la Corte, los jueces de la Corte. ¿Cuán clave es o va a ser ese expediente médico? Que el ministro de Justicia se ha negado a entregarlo, digamos, a la Defensoría del Pueblo y a todo el que se lo ha pedido, ¿no? Efectivamente sí es cierto, tiene un peso específico importante, pero no quiero descalificar que también en el derecho las formas y el respeto a las formas son importantes. Es tan importante como que el acto médico sea verdadero, como que la dación se dé con la objetividad y la imparcialidad debidas. Y si uno de los médicos que forma y emite ese informe no gozaba de las condiciones para emitir un informe imparcial, ya está viciado, repito, aunque el contenido sea verdadero. Entonces, claro, y desde ese punto de vista podría hasta no ser necesario evaluar con el contraste de otro informe médico. Es decir, ¿te refieres a que el hecho de que su médico de cabecera, el doctor Postigo, haya, digamos, sido parte de esta junta médica? Y bueno, y ahí Carlos Rivera lo señala muy bien, ¿no? Que el 5 de diciembre se cambiaron ciertas reglas para poder permitir que el abogado de cabecera de Alberto Fujimori esté en la junta médica. ¿Eso va a tener o va a pesar mucho en la decisión de la Corte? Yo creo que sí, porque creo que hay un lado del aspecto que se tiene que analizar, que es efectivamente las garantías procedimentales que se dieron para emitir un acto de esta naturaleza. Luego podríamos, efectivamente, esto sí tiñe efectivamente de algunas dudas sobre, efectivamente, la legitimidad del contenido del acto médico, ¿no? Y ahí, pero sin embargo, eso no quiero olvidarme, podríamos pasar a un segundo plano esos argumentos procedimentales y quedarnos con el acto médico, incluso con su descripción médica que tiene, ¿no? Que podría incluso ser objeto de cuestionamiento o un pronunciamiento de la Corte posteriormente. La Comisión Interamericana, de forma interesante, y junto con la representante de SEGIL, lanza un argumento interesante. Dicen, y utilizan el test de proporcionalidad, y dicen, la medida del indulto
no era necesaria, que es uno de los requisitos del principio de proporcionalidad. Para llegar a una medida de tal forma que no afecte otros derechos, en este caso los de las víctimas, la medida ha tenido que ser necesaria. Y no era necesaria. Había otros mecanismos para que dentro del penal se puedan salvaguardar la salud del interno. Exámenes médicos, presencia de una enfermería permanente, una ambulancia a disposición. Bueno, eso ya era así, ¿no? Y era así, efectivamente. Alberto Fujimori, francamente, era el preso con la mejor cárcel de América Latina. Efectivamente, a eso apuntan. Los argumentos están hechos de tal manera que si no atienden a los argumentos procedimentales y a los derechos de las víctimas, también está el argumento de la proporcionalidad de la medida. Yo te quería preguntar, antes de pasar a los comentarios del ministro de Justicia, lo que dijo el representante de la Comisión Interamericana, y corrígeme si me equivoco, que entiendo es una especie de fiscal. En este caso, él pidió muy claramente revocar el indulto y la gracia presidencial a Alberto Fujimori. ¿Cómo se toma esto? ¿Esto tiene un peso propio? ¿Es normal que actúen de esa forma? Bueno, la comisión efectivamente es la instancia que, cuando termine el proceso ante la Comisión Interamericana, la comisión es la única que coloca el caso ante la Corte. Por eso más o menos puede simular la forma de un fiscal, ¿no? Okay. Y efectivamente, a mí no es que me ha sorprendido, pero sí parece ser parte de su rol de pedir efectivamente la revocatoria, la revocación de esa medida, de esa resolución suprema. De ahí a que la Corte utilice esa fórmula, yo lo dudo sinceramente. Es decir, muy difícil que la Corte exija al Perú que se revoque la medida. Ok. Pero puede utilizar perfectamente otra frase, ¿no? Por supuesto, está la alternativa de decir que el indulto concedido es compatible con la resolución. Ese es uno de los escenarios posibles. Y habrá que aceptarlo también. Y habrá que aceptarlo. Pero el otro escenario, que ya se ha pronunciado en otros casos, y lo hemos dicho varias veces, cuando la Sala Penal Permanente Antigua se pronunció en el caso Colina, Barrios Altos y Cantuta, y dijo que no era, en el caso sobre todo de Barrios Altos, no era un crimen de lesa humanidad, caso Cantuta creo, no era un crimen de lesa humanidad, y generó toda una... Ese caso fue también a supervisión de la Corte, y la Corte dijo, esa ejecutoria suprema, esa resolución de la Sala Penal Permanente, no se condice con nuestra sentencia en el caso La Cantuta y Barrios Altos. En este caso, en el caso de la resolución del presidente que concede el indulto, la Corte puede llegar a decir, sin llegar a decir revóquese la medida, puede decir, esta medida carece de efectos jurídicos, basta. O no es compatible con las exigencias de la sentencia de la Corte Interamericana del 2001. Claro, pero en términos concretos, ¿eso significa que Alberto Fujimori vuelve o no vuelve a la cárcel? Eso significa, ahí hay varias posibilidades de desarrollo de la Corte. Puede ser muy enfática y decir carece de efectos jurídicos. Si dice carece de efectos jurídicos, inmediatamente tiene que regresar. Pero si dice no es compatible, me estoy poniendo en supuestos, no es compatible con nuestra sentencia emitida en tal fecha, puede exigir en ese momento la Corte pronúnciese nuevamente con los estándares que aquí les exigimos: transparencia, imparcialidad, objetividad, y podría exigir incluso altos estándares en el dictamen médico que se emita. Bueno, entiendo. Y ahí, por ejemplo, valdría, esperaríamos hasta un nuevo pronunciamiento. Una revisión, pediría una revisión. Sí. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, porque para él es casi imposible, de que Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. Y la Corte va a dar una resolución, no una sentencia. Y de esto se puede pronunciar en foros nacionales como el Tribunal Constitucional. Vamos a escucharlo. Los abogados del representante del Perú han hecho una muy buena demostración de cuál es la posición peruana, que no es ni arbitraria, ni abusiva, ni pretende burlarse de nadie. Y esto es una posición muy sólida y que indica básicamente que están utilizando a la Corte Interamericana
como una corte de apelaciones o de una corte de instancia, y no es así. Hemos podido apreciar que hay una tremenda presión de una serie de instituciones, comenzando por la denuncia misma, que es firmada por más de 5 entidades que reúnen detrás de cada una de ellas una serie de personajes. Entonces hay una tremenda presión, efectivamente, que hay una presión de tipo emocional o de presión personal, pero no argumentativa. No, los argumentos en realidad no son argumentos endebles, inexactos o basados en medias verdades. Bueno, ahí estaba el ministro de Justicia, que había tenido ya un pronunciamiento que se cuestionó mucho la semana pasada, ¿no? Diciendo que el indulto a Alberto Fujimori y los indultos son irrevocables, no se pueden revisar. ¿Qué opinas, Iván, de lo que hemos escuchado? No, es totalmente incorrecto, ¿no? El Tribunal Constitucional y los propios representantes lo han reconocido del Estado peruano en su intervención, han reconocido lo que el Tribunal Constitucional ha señalado respecto del indulto y de la gracia. Uno en la sentencia de Cruzillat y otro en la sentencia de Jailili. En los dos casos, el Tribunal Constitucional ha dicho que todo acto de esta naturaleza es susceptible de control jurisdiccional, bajo algunos parámetros: debida motivación, que también ha sido objeto del cuestionamiento. Se ha mencionado también otros derechos que pueden estar confrontados, por ejemplo, derechos y principios que pueden estar confrontados. Ni el indulto, sobre todo el derecho de gracia en este caso, no puede estar, no podría en determinado contexto contradecir la eficacia preventiva de una pena impuesta en una sentencia, en el caso del indulto. En el caso del derecho de gracia hay muchos más derechos involucrados: el derecho a la verdad, el derecho a la tutela judicial efectiva, en fin, hay una cantidad de derechos involucrados. Todo eso es objeto de control, y todo eso tiene que ser objeto de pronunciamiento y debida motivación por parte del presidente cuando emite una resolución suprema que concede el indulto y el derecho de gracia. Y no hay casi palabra mayor que motive su decisión. Ahora, solamente respecto a la intervención del ministro sobre la apreciación de la defensa del Estado peruano, creo que la primera parte sí ha sido absolutamente endeble. La segunda parte, efectivamente, insisten, y eso por eso va a ser sí materia de debate, es en el carácter humanitario, repito, del indulto. Es una materia por la cual por primera vez la Corte va a tener que pronunciarse en qué recomendar, qué pedir, qué determinar, qué decidir, ¿no? ¿Cuál es el estándar de la Corte para poder llamarle a algo indulto humanitario? ¿Qué características y qué condiciones tiene que haber para poder aceptar un indulto humanitario? Bueno, porque hemos tenido, aparte, Iván, hemos tenido ya casos donde no necesariamente la persona indultada se ha estado muriendo, ¿no? Está el mentado caso, pues, del señor Sarabia, ¿verdad? Que trabaja en IDL. Es decir, allá hay casos, y uno extrapolando eso puede decir, bueno, Alberto Fujimori no tiene que estar agonizante para que este indulto se vaya, porque efectivamente es una persona ya de casi o de 80 años, bastante mayor. Entonces, también existe ese argumento. Efectivamente, no es que Fujimori no padezca de enfermedades sensibles y delicadas, lo es. Sin embargo, en el Perú, volviendo al antecedente del caso Sarabia, se han dado de manera poco acuciosa y detenida. Ese caso, por ejemplo, puede ser cuestionable. El caso Cruzillat, cuestionable. Claro. Entonces, por eso mismo, en el 2011, 12 o 13, pero en el régimen de Humala, se dio un reglamento que estableció una definición por la cual se puede, cuando llamamos a algo indulto humanitario. Era una suerte de fijar un concepto claro, o meridianamente claro, para no incurrir en ese pasado de decisiones que podrían haber sido arbitrarias, y seguro que los han sido arbitrarias, en esos casos que tú mencionas. Entonces, forjar a partir de ahí un estándar especial puede ser un poco riguroso, pero acorde con la naturaleza humanitaria para conseguir. Y aquí es algo muy importante de los alegatos que ha hecho la defensa de las víctimas.
no se trata de cualquier caso, ¿no? No, claro. No se trata de un delito común. Se trata de un homicidio que califica como graves violaciones a los derechos humanos y que califica como un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, un indulto humanitario, que a mi juicio no está prohibido, tiene que tener los más altos estándares rígidos para no enervar el mensaje preventivo de una sanción. La principal falla de todo esto, que creo ha sido la poca pulcritud con la que se ha dado. De los días que se dieron, 13 días con el promedio de 111, el contexto en que se dio, eso creo que es lo que más afecta la percepción de la población, que valga en verdad, la encuesta de Datum señalaba que el 78% cree pues, que fue un indulto negociado bajo la mesa. Creo que efectivamente, si hubieran querido hacer las cosas bien, las tuvieron que hacer con transparencia y objetividad. Si yo hubiera sido el presidente, creo que efectivamente me solicitan que le conceda el indulto y el derecho de gracia a una persona de edad avanzada, con dolencias frecuentes, hubiera sometido a esto a exámenes médicos lo más imparciales posibles, es decir, médicos internacionales, uno nacional de alta cualidad, ajenos, sí, claro, por supuesto, a un previo contacto que hayan tenido con el presidente. Por supuesto, oír al médico, oír también a las víctimas, bajo todo ese procedimiento, ver si el diagnóstico final se aproxima sensiblemente a la descripción que dice la norma, y si es así, lo indulto. Y el propio Alberto Fujimori hubiese estado mucho más tranquilo. Yo me imagino que el hombre en este momento debe estar preocupadísimo sobre su futuro, porque, y con esto quiero terminar, sobre lo que la Sala Penal Nacional está evaluando, porque una cosa es el indulto, hay que recordar, sí, y otra es la gracia, la gracia presidencial que para algunos expertos no califica. Quería saber tu apreciación. Bueno, sí, está pendiente al voto en la Sala Penal Nacional, en la Sala B. No sabemos si hay pronunciamiento. Pensábamos que ayer o antes de ayer podrían haber tenido un pronunciamiento porque la sala de vacaciones, me parece que sale de vacaciones, entonces no podría dejar esto pendiente, pero seguramente están trabajando ya perfilando la resolución. Siempre he dicho que en el tema de la gracia hay dos elementos que se van a analizar. Los requisitos de forma que exige la Constitución, el tema del famoso plazo, donde hay una discusión ¿De fuerte. cuándo empezó el proceso de instrucción? ¿Cuándo se cuenta el proceso de instrucción para ver si han transcurrido los 24 meses que más o menos se tienen que calcular para que esté el presidente habilitado a conceder un derecho de gracia? Ahí hay un debate ambiguo. Sí. Pero también los temas de fondo, para saber si un derecho de gracia de esta naturaleza afecta derechos fundamentales, ahora sí, con mayor claridad, el derecho a la verdad, el derecho a la tutela judicial efectiva, el respeto a las sentencias emitidas, en este caso el respeto a las sentencias que se han emitido en casos como estos de violaciones graves a los derechos humanos, que tienen que investigarse seriamente, juzgarse plenamente y sancionarse a cabalidad. El derecho a la verdad, que no es solo el derecho de las víctimas, sino también el derecho de la colectividad en general, exige no solo investigar, sancionar, sino también determinar la responsabilidad de todos. Y eso solo se puede hacer en la fijación de una sentencia. Es por eso que cortar el proceso con un derecho de gracia, cortamos el proceso, impedimos que una resolución judicial se pronuncie a cabalidad de cuál es el universo de responsables involucrados en este acto. Bueno, tiene varios flancos abiertos en realidad este indulto, ¿no? Finalmente, políticamente ya analizándolo, ¿cuáles pueden ser las repercusiones para el presidente Kuczynski si efectivamente sea la Corte Interamericana, sea la Sala Penal Nacional, van en contra de lo decidido? Me imagino que el presidente va a quedar por la pata de los caballos. Empezando por el ministro de Justicia, ¿no? Que es probable que, si no renuncia, probablemente que el Parlamento inicie algunas acciones constitucionales contra el ministro de Justicia. Eso es para empezar, ¿no? Que es el que tiene que asumir las responsabilidades de haber llevado esto de esta manera, ¿no? Bueno, y dejó mucho que desear con este tema del tuit en medio del proceso de vacancia, señalando que no tenían ningún documento de pedido de indulto humanitario. Después dijo que ese documento no, pero otro documento sí, que sí conocían desde antes, desde el 18 de diciembre. Hubo toda una nebulosa en este caso que realmente no le hace bien a un proceso que pudo haberse llevado tranquilamente y transparentemente. Sí, efectivamente. Y bajo, si se hubiera respetado las condiciones de transparencia, objetividad, imparcialidad, con audiencia de las víctimas, y si efectivamente su salud se acercaba a esa situación,
cualquiera pudiera defender al Estado ante la Corte Interamericana con muchísima solvencia, ¿no? Bueno, Iván, muchas gracias. Entiendo, tengo que darte una galletita para ver tu suerte. Hola, A ver, vamos a ver qué dice. Hola. ¿Qué dice tu suerte, Iván? Esto es difícil, nunca las aprendí a abrir. Las galletas de la fortuna. Bueno, quien no tiene mucha fortuna por estos días es el presidente Kuczynski, con todos los problemas que estamos teniendo, francamente. Pero ¿qué dice? A ver, es difícil sacar esto. Es muy probable que... Ah, bueno, acá está. Ya salió. Pronto tendrás que tomar una decisión que cambiará tu vida. Ajá. Bueno, ahí está. Esperemos que no sean las decisiones. Listo. Muchas gracias, Iván, nuevamente. A ti. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más.